Tengan todos un cordial saludo, sean bienvenidos al laboratorio número 3 de macroanatomía, mediastino y corazón. Comenzaremos hablando sobre el mediastino, y es que la palabra mediastino viene del latín mediastinum, que significa en medio, y es que este comprende un espacio virtual en forma de reloj de arena, que está comprendido entre ambos pulmones. Y es que en su contenido podemos encontrar varias vísceras importantes acompañadas de sus vasos, nervios, venas satélites, junto con abundante tejido conectivo lapso. Y es que desde el punto de vista anatómico, nosotros no podemos decir yo saco mi mediastino como tal porque es un espacio imaginario. Sin embargo, este espacio virtual se convierte en un espacio real cuando existe una patología de base que presente líquido o aire dentro de esta cavidad. Ahora bien, ¿cuáles son sus límites desde el punto de vista en general de lo que es el mediastino? Tenemos un límite superior, que consta de lo que es la abertura torácica superior. También tenemos un límite inferior, que está formado por este gran músculo conocido como el músculo diafragma. También tenemos un límite anterior, que se puede observar en este corte transversal. Lo vamos a encontrar al esternón con sus cartílagos correspondientes. También tenemos un límite posterior, que lo podemos observar en lo que es la región torácica de la columna vertebral. También tenemos un límite lateral, que lo tendremos como tanto el lado derecho como el lado izquierdo, lo tendremos en ambos pulmones tapizados por una pleura llamada mediastínica. Y de esta forma ya hemos delimitado este espacio conocido como mediastino. Así como el mediastino tiene límites, también tiene divisiones, y es que el mediastino se divide en un mediastino superior y un mediastino inferior, y es lo que lo divide en una línea imaginaria que se le conoce como plano transverso torácico, que inicia desde el ángulo esternal y termina en lo que es el disco intervertebral, que separa a T4 con T5. El mediastino inferior se encuentra dividido por 3 por la presencia del pericardio, del corazón, y es que de esta manera el mediastino inferior tiene un mediastino anterior, un mediastino medio y un mediastino posterior. En esta imagen no se puede observar muy bien, pero les puse un esquema para que puedan observar muy bien lo que es el mediastino anterior, el mediastino medio y el mediastino posterior. También lo que es la línea imaginaria conocida como plano torácico transverso y el mediastino superior. Ahora bien, empezaremos con lo que es el mediastino superior y sus límites. Tenemos un límite superior que consta de lo que es la abertura torácica superior, que está formado por lo que es el manubrio del esternón, la primera costilla y hacia atrás la primera vértebra torácica. Tenemos también un límite inferior que consta del plano imaginario, que se extiende desde el ángulo esternal hasta el disco invertebral situado entre T4 y T5. También tenemos un límite anterior, que consta de lo que es el manubrio del esternón. Y posterior tenemos las primeras 4 vértebras torácicas con sus respectivos discos invertebrales, y lateral las pleuras mediastínicas. Ahora bien, el contenido del mediastino superior, yendo de superficial a profundo, cuando hemos quitado lo que es la parte del esternón, lo primero que vamos a poder observar nosotros es el timo. Si nosotros retiramos lo que es el timo, vamos a encontrar lo que es un plano vascular, y este plano vascular está formado por un plano venoso hacia adelante y hacia atrás un plano arterial. En el plano venoso vamos a encontrar lo que son la vena brachiocefálica izquierda y la vena brachiocefálica derecha. Juntas le dan origen a lo que es la vena cava superior. En el plano arterial
va a estar dado por lo que es el arco de la aorta y sus grandes vasos. Sobre el arco de la aorta viene descendiendo lo que es un nervio que se le conoce como nervio vago. El otro que tenemos que resaltar es el nervio frénico. Recordemos que el nervio frénico caminaba sobre la cara anterior de ambos escalenos y luego se introduce en el tórax y pasa por detrás de la vena subclavia y brachiocefálica. Luego nos encontraremos con el plano visceral. Este va a estar formado hacia adelante por lo que es la tráquea y hacia atrás por lo que es el esófago. Aquí hay unas relaciones muy importantes que siempre tenemos que tener en cuenta, que entre la tráquea y el esófago se forma un pequeño surco, un canal que se llama traqueocefálico y a través del cual se encuentran ascendiendo los nervios recurrentes de la laringe. Estos están encargados de inervar todos los músculos intrínsecos de la laringe, excepto el músculo cricotiroideo, es este pequeño musculito que nosotros vemos acá. Y esta ha sido mi participación. Pasará a mi compañera Alison a explicar el mediastino inferior. Voy a hablarles sobre lo que es el mediastino inferior, no sin antes explicarles qué es en sí un mediastino. Entonces vamos a decir de que el mediastino es un espacio virtual o medio de la capa torácica entre las dos pleuras. Es un vacío que hay entre las pleuras, columna vertebral y esternón. Creo que por acá podemos visualizar estos vacíos, que generalmente son los límites. Entonces, ya que decimos límites, vamos a definir cuáles son los límites del mediastino inferior y del mediastino anterior. Entonces, tenemos aquí lo que es la lámina del mediastino inferior, que es esta. Y vamos a decir que superiormente, por el plano imaginario, está el ángulo esternal. El esternón está por acá. Hasta el disco intervertebral situado T4 y T5. Por acá, superior. Inferior, músculo diafragma. Anterior, cuerpo y apéndice sifoide del esternón, que es por acá. Posterior, los cuerpos vertebrales y discos intervertebrales. Lateral, vamos a tener lo que son las pleuras mediastínicas. Ahora vamos a hablar del mediastino anterior y vamos a decir de que este se localiza posterior, es decir, atrás del esternón, y anterior al saco pericárdico. Vamos a identificar en el tórax abierto los límites de este mediastino. Vamos a encontrar lo que son restos del timo, grasa, tejido conjuntivo, nódulos linfáticos, ramas mediastínicas y ligamentos esternopericárdicos. Entonces, ya que tenemos bien definidas estos límites, vamos a hablar sobre las arterias y venas torácicas internas o mamarias internas. Vamos a identificarlas dentro del mediastino anterior, las cuales descienden adosadas a la superficie interna. Esa es la superficie interna de la pared torácica. Entonces está diciendo que estas arterias y venas vienen pegadas. Bien, aquí viene su recorrido. Vienen adosadas a la superficie interna de la pared torácica anterior. Entonces, esta se va a dividir en dos ramas terminales, las cuales son las arterias y venas musculofrénicas, que van a descender acá. Esto es de acá. Y también vamos a tener las epigástricas superiores, que son estas de acá. Y las torácicas internas. Vamos a hablar del timo y vamos a decir que es una glándula de gran tamaño implicada en el desarrollo inicial de lo que es del sistema inmune. Se sitúa inmediatamente por detrás del manubrio del esternón y es una estructura bilobulada, es decir, que tiene dos lóbulos y es asimétrica, porque si nos fijamos bien,
no hay similitud entre estos lóbulos. Por eso se le dice que es asimétrica. Ahora, vamos a hablar sobre el mediastino medio, que se localiza en el centro de la cavidad torácica y está delimitado lateralmente por las pleuras mediastínicas, anterior y posterior por el pericardio. El pericardio es esto. Y esta telita que podemos ver contiene el corazón, origen de los grandes vasos, terminación de venas, desembocadura de las venas pulmonares y los nervios frénicos, que más adelante vamos a hablar. Entonces, para entender mejor qué es el mediastino en sí, aquí podemos ver los espacios. Eso que está acá es el mediastino anterior, mediastino medio, mediastino posterior, mediastino superior y mediastino inferior. En el pericardio vamos a verificar que está formada por dos láminas, que son las fibrosas y las serosas. Entonces, el pericardio fibroso se va a encontrar en el diafragma y su vértice a nivel de los grandes vasos, que es una capa de tejido conjuntivo resistente que establece los límites del mediastino medio y el mediastino anterior. Aquí. Más adentro vamos a tener el pericardio seroso. Bueno, solo voy a encerrar esto porque no puedo cerrarlo acá. El pericardio seroso, que es un saco cerrado en el cual tapiza la superficie interna del pericardio fibroso. El espacio entre estas láminas se va a llamar cavidad pericárdica, que es por acá. Entonces, vamos a reconocer de que la que está más adentro es el endocardio, el músculo del corazón, miocardio, acá. Y este es ya el visceral, el pericardio seroso visceral, y el de acá, el pericardio seroso, hablando ya de capas. Vamos a ver aquí lo que es la aorta ascendente, que está contenida en el saco pericárdico. ¿Qué es esto? Saco pericárdico es la primera porción de la aorta. Su origen es el orificio aórtico. Se localiza en el mediastino medio y mide unos 3 centímetros y un trayecto de unos 5 centímetros. De ella se van a originar lo que son las arterias coronarias izquierdas y las arterias coronarias derechas. En el tronco de la arteria pulmonar, acá, que se extiende desde el cono arterioso del ventrículo derecho hacia la concavidad del callado aórtico. Después de un trayecto de unos 5 centímetros, el tronco pulmonar se va a dividir en arterias pulmonares derechas e izquierdas. Aquí podemos ver su división. Vena cava superior, que es esta de gran diámetro, que se va a encontrar en el interior del saco pericárdico. Todo esto es el saco pericárdico. Todo. Entonces, ya habiendo entendido un poco esto, voy a hablar sobre lo que son los nervios frénicos, pero para eso me voy a trazar en esta lámina, porque aquí podemos observar bien el recorrido que tienen el nervio frénico. Entonces, vamos a ver que hacen su recorrido descendente, es decir, que van hacia abajo, entre el pericardio y la pleura mediastínica hasta llegar al músculo diafragma, al cual es el que inervan. Y vamos a tener, estos se van a dividir en dos, van a ser dos nervios. El nervio frénico derecho, que es el más corto, pasa por el borde derecho de la vena cava, desciende en contacto con la aurícula derecha del corazón y pasa por delante del pedículo pulmonar, al mismo lado, y finalmente atraviesa el músculo diafragma cerca del hiato de la vena cava inferior. Y vamos a ver el nervio frénico izquierdo, que pasa lateral al callado de la aorta, desciende frente a la raíz pulmonar del mismo lado
es el más largo que el nervio frénico derecho. Aquí podemos ver la diferencia que hay, porque hay diferencia acá, aquí, y podemos ver que este pasa un poco atrás del corazón. Y esta ha sido toda mi participación. Muchas gracias. Para continuar con la exposición vamos a hablar acerca del mediastino posterior. El mediastino posterior se encuentra posterior al saco pericardio, se encuentra posterior al diafragma, anterior a los cuerpos y discos intervertebrales y este se encuentra a partir de la quinta vértebra torácica. Entre las estructuras principales que podemos encontrar en él se encuentra la bifurcación entre la tráquea y los bronquios, el esófago y su plexo esofágico. También podemos encontrar lo que es la aorta torácica, el sistema de venas ácigos, el conducto torácico y los nodos linfáticos asociados, los troncos simpáticos, los nervios esplénicos torácicos y los nervios vagales posteriores y anteriores. Ahora vamos a hablar acerca del sistema ácigos. El sistema ácigos recibe la mayor parte de sangre de lo que es la pared torácica, el abdomen, y este se divide en tres venas, lo que son las venas ácigos, la vena hemiácigos y la vena hemiácigos accesoria. Es importante recordar que la vena ácigo se encuentra ubicada a la derecha de la columna, mientras la vena hemiácigos y la vena hemiácigos accesoria se encuentra a la izquierda de ella. Cuando hablamos acerca de la vena ácigos, esta está formada generalmente por la unión de las vértebras ascendentes lumbares y esta entra al tórax a través del hiato aórtico del diafragma, entra a través o posterior al pilar derecho del diafragma y asciende a través del mediastino posterior. A nivel de la T4, esta se curva para desembocar en lo que es la vena cava superior. Esta se ubica en el mediastino antes de que entre al saco pericardio. Las tributarias de la vena ácigo son la vena intercostal derecha, las venas intercostales posteriores derechas de la 5 a la 11. También tenemos las ácigos accesorias, las esofágicas, las mediastínicas, las pericardias y las bronquiales derechas. En el lado izquierdo podemos encontrar superiormente lo que es las venas hemiácigos accesorias. La vena hemiácigos se origina en el lado izquierdo por la unión de las venas subcostales izquierdas y la lumbar ascendente. Muy frecuentemente se une con la vena renal izquierda. Esta asciende a lo largo del mediastino posterior por el lado izquierdo hasta la vértebra T9, donde a este nivel se cruza con la columna hacia la derecha posterior a la aorta y el esófago y el conducto torácico para unirse a este nivel a la vena ácigos. Las tributarias de la vena hemiácigos son las 4 o 5 últimas intercostales posteriores izquierda, las venas esofágicas y las venas mediastínicas. La vena hemiácigos accesoria o vena ácigos hemiácigos superior. Esta desciende por el lado izquierdo desde la parte superior del mediastino posterior y se aproxima a la vértebra T8. En este punto cruza la columna vertebral para unirse a la vena ácigos. En este punto. Generalmente esta conexión es superior a las venas intercostales superiores izquierdas. Entre los vasos que drena la vena hemiácigos accesoria se encuentran
las venas intercostales izquierdas de la 4 a la 8 y en ocasiones las venas bronquiales izquierdas. Ahora vamos a hablar acerca del conducto torácico. El conducto torácico. El conducto torácico es la principal vía a través de la cual la linfa de mayor parte del cuerpo regresa al sistema venoso. Este se origina en el abdomen por la unión de los troncos intersticial, lumbar e intercostal descendente, formando una dilatación saccular llamada cisterna de Kilo, la cual continúa como conducto torácico. Este conducto lo podemos ubicar a la izquierda de la vena hemigástricos y a la derecha de la aorta descendente. Este conducto es delgado y asciende sobre el cuerpo de las últimas 7 vértebras torácicas en los mediastinos posterior, sub y superior. Este conducto recibe y transporta la mayor parte de linfa del cuerpo. Este conducto pasa o atraviesa el hiato aórtico del diafragma, asciende por el mediastino posterior a nivel de la quinta y sexta vértebra torácica, se dirige a la izquierda y por detrás del esófago, donde forma un arco, donde puede alcanzar la vértebra cervical séptima, al dirigirse hacia adelante y hacia abajo, a desembocar generalmente en el ángulo de la unión de la vena yugular interna izquierda y la vena subclavia izquierda. Este conducto torácico drena las regiones del cuerpo como lo son los miembros inferiores, la cavidad pélvica y abdominal, el lado izquierdo del miembro superior y el lado izquierdo de la cabeza y el cuello, y se encuentra a nivel de las vértebras T4 y T6. En cuanto a las arterias, podemos identificar en el lado izquierdo del mediastino posterior a la aorta torácica descendente. Esta es una prolongación del arco callado aórtico. Esta se inicia en el borde inferior del cuerpo de la vértebra T4 y desciende a la izquierda de la vértebra T5. Esta termina en el borde inferior de la vértebra T12, donde penetra el abdomen por el hiato aórtico. Esta tiene un diámetro aproximado de más de 2 centímetros y en su caso podríamos observar que al lado derecho se encuentra lo que serían las venas ácigos y al lado izquierdo podríamos encontrar el conducto torácico de la arteria aorta descendente. Se desprenden las ramas parietales y viscerales. Las ramas de la aorta torácica, arteria aorta torácica, serían las pericardias, las bronquiales, las esofágicas, las mediastínicas, las intercostales, los frenéticos superiores y la arteria subcostal. En cuanto a los nervios, podemos ubicar la cadena o troncos simpáticos izquierdos y derechos. Estos se sitúan a cada lado de la columna vertebral y se extienden desde el cráneo hasta el coxis. La porción torácica de los troncos simpáticos consisten en cordones paralelos que son interrumpidos por 11 o 12 ganglios. Los ganglios están conectados a los nervios espinales. En su parte superior del mediastino posterior, los troncos simpáticos son anteriores al cuello de las costillas inferiormente y se hacen mediales hasta quedar sobre la cara lateral de los cuerpos vertebrales. Los troncos simpáticos dejan el tórax pasando por posteriores al diafragma a nivel del ligamento arqueado interno o a través de los pilares del diafragma a lo largo de su recorrido en el tórax. Los troncos están cubiertos por la pleura parietal.
las cadenas simpáticas. De las cadenas simpáticas salen lo que son los nervios esplénicos mayor, menor e inferior que descienden el abdomen para inervar las vísceras abdominales. En este caso, estos son los troncos simpáticos, mas sin embargo aquí solo podemos observar los nervios esplénicos mayores, que son estos que podemos observar acá, estos que están acá. El origen de los nervios esplénicos, en el caso de los esplénicos mayores, estos salen a través o gracias al del quinto a noveno o décimo ganglio, los inferiores del noveno al décimo o en algunos casos el onceavo, y los menores del doceavo ganglio de la cadena simpática. Y para terminar vamos a hablar acerca de los nervios vagos. Luego de pasar posteriormente los pedúnculos pulmonares, los nervios vagos derecho e izquierdo se aproximan al esófago. Al llegar al esófago, cada nervio se divide en varias ramas, formando lo que es el plexo esofágico. Hay cierta mezcla de fibras de los dos nervios vagos que conforman en el plexo vago y continúan inferiormente sobre el esófago hacia el diafragma. Justo por encima del diafragma, las fibras del plexo convergen para formar lo que son dos troncos. En este caso tendríamos el tronco vagal anterior, que este se ubica sobre la cara anterior del esófago, fundamentalmente formando las fibras que se originan en el nervio vago izquierdo. Y tenemos el otro tronco, que es el tronco vagal posterior en la cara posterior del esófago, formando fundamentalmente las fibras que se originan en el nervio vago derecho. En este caso, si podemos observar, acá se ubica lo que es el tronco vagal anterior y en una vista posterior podemos ubicar el tronco vagal posterior junto al plexo esofágico. Los troncos vagales continúan sobre la superficie del esófago cuando atraviesan el diafragma hacia el abdomen. En el tórax, ambos nervios vagos inervan las arterias aorta, la tráquea, los bronquios, el esófago, el corazón y los pulmones. Buenos días, ahora seguiremos hablando sobre el corazón y las cámaras cardíacas. El corazón tiene una longitud de 12 centímetros, de 8 a 9 centímetros de ancho y 6 centímetros de grosor. El corazón pesa de 280 a 340 gramos en el hombre y de 230 a 280 gramos en la mujer. Este se encuentra situado en la cavidad torácica en el mediastino medio, recordando que el mediastino medio está delimitado lateralmente por la pleura mediastínica y anterior y posteriormente por el pericardio. El corazón tiene forma de pirámide, donde su vértice se proyecta hacia adelante, hacia abajo y hacia la izquierda, mientras que su base es opuesta al vértice y este se orienta en una dirección posterior. La pared del corazón está formada por 3 capas de superficial a profundo. Estas son el epicardio, el miocardio y el endocardio. El epicardio es una delgada capa externa formada por la capa visceral del pericardio seroso. El miocardio es una gruesa capa media formada por músculo cardíaco y el endocardio es una delgada capa interna o membrana de revestimiento del corazón que también cubre a sus válvulas. Ahora, debemos de saber que el corazón presenta distintas superficies o caras. Estas son la cara diafragmática o inferior, la cara esternocostal o anterior, la cara pulmonar derecha, la cara pulmonar izquierda y la base o cara posterior. Entonces, contestando el investigue de qué estructuras forman cada una de estas caras, contestaremos lo siguiente, que es: la cara diafragmática está formada por el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho y el atrio derecho, en donde podemos observar el orificio de entrada
de la vena cava inferior. Ahora, la cara esternocostal o anterior está formada por el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la orejuela del atrio derecho, la orejuela del atrio izquierdo, el tronco pulmonar, la aorta, el surco coronario y el surco interventricular anterior. Ahora, la cara pulmonar derecha está formada solamente por el atrio derecho, en donde están las desembocaduras de la vena cava superior y la vena cava inferior. La cara pulmonar izquierda está formada por el ventrículo izquierdo y parte del atrio izquierdo a través de su orejuela. Y la base o cara posterior está formada por el ventrículo izquierdo y el atrio izquierdo. Además de eso, vamos a observar al borde agudo del corazón, al borde obtuso del corazón y al vértice. Ahora, vamos a observar al surco coronario que rodea el corazón entre los ventrículos que se encuentran por abajo y los aurículas que se encuentran por arriba. Este surco se encuentra ocupado por vasos arteriales y venosos que irrigan y drenan el corazón, pero en su parte anterior no es visible, ya que este está cubierto por el cono arterioso. Ahora, la línea de separación entre los ventrículos viene señalada por el surco interventricular anterior en la cara esternocostal y el surco interventricular posterior en la cara diafragmática. Ahora hablaremos de las cámaras cardíacas, recordando que el corazón presenta 4 cámaras cardíacas, 2 superiores y 2 inferiores, donde las superiores son las aurículas y las inferiores son los ventrículos. Hablaremos primeramente de la aurícula derecha o atrio derecho. En él vamos a observar las desembocaduras de la vena cava superior, de la vena cava inferior y la desembocadura del seno coronario. Además vamos a identificar a la válvula de la vena cava inferior o de Eustaquio y a la válvula del seno coronario o de TBS, añadiendo así que la vena cava superior carece de válvula. Ahora identificaremos a la orejuela y a los músculos pectíneos o pectinados que se extienden desde la orejuela hasta la cresta terminal. Y dicha cresta se extiende de la desembocadura de la vena cava superior que se encuentra a la derecha de la vena cava inferior. La manifestación externa de la cresta terminal es el surco terminal, que lo podemos observar acá, y este surco con su extremo superior y su unión con la vena cava superior marcan el punto de ubicación del nodo sinoatrial. Vamos a conocer a la fosa oval, que está delimitada por el limbo de la fosa oval o anillo de Dioxens. Y por último identificaremos al orificio atrioventricular tricuspidio, que se encuentra acá. Ahora hablaremos de la aurícula izquierda o atrio izquierdo, donde vamos a encontrar las desembocaduras de las venas pulmonares, y al orificio atrioventricular izquierdo o tricuspidio, donde podemos observar también a sus músculos capilares y a sus cuerdas tendinosas. Ahora hablaremos de los ventrículos, empezando por el ventrículo derecho. En el ventrículo derecho vamos a observar al orificio atrioventricular derecho o tricuspidio, que presenta 3 valvas, que son la valva anterior, la valva posterior y la valva septal, en donde vamos a observar que sus bordes o superficies ventriculares insertan a las cuerdas tendinosas que se están originando de los vértices de los músculos capilares. Los músculos capilares son 3: músculo papilar anterior, músculo papilar posterior y el músculo papilar septal. Ahora, en el tabique interventricular vamos a observar cómo la mayor parte de la pared de la cavidad ventricular
es irregular debido a la presencia de las trabéculas carnosas, que son de 3 tipos: columnas, puentes y músculos papilares, en donde vamos a añadir que las columnas están adosadas a las paredes, los puentes son fascículos libres en su parte media y los músculos papilares son en forma de cono, y de aquí es de donde se originan las cuerdas tendinosas. Ahora hablaremos sobre la trabécula septomarginal, que este es un fascículo muscular que se extiende desde el tabique interventricular hasta la base del músculo papilar anterior. Este posee fibras de Purkinje que son procedentes de la rama derecha del fascículo atrioventricular del sistema de conducción del corazón. Y por último hablaremos de la válvula aórtica, que está formada por 3 válvulas: la valva semilunar izquierda, la valva semilunar derecha y la valva semilunar posterior, en donde aquí podemos encontrar en el borde su engrosamiento central, que es llamado el nódulo, y a cada lado del nódulo vamos a encontrar el área estrecha llamada lúnula. Gracias. Bueno, y como último punto hablaremos del investigue, que trataba sobre investigar acerca del esqueleto cardíaco y del sistema de conducción del corazón, iniciando así por el esqueleto cardíaco. Este también es conocido como el esqueleto fibroso del corazón. Es una estructura de alta densidad de tejido conectivo que forma y ancla las válvulas e influye en las fuerzas que se ejercen a través de ellas. El esqueleto cardíaco separa y divide las aurículas de los ventrículos. En su estructura, el esqueleto cardíaco consiste en 4 bandas de tejido conectivo denso, como el colágeno, que rodean las bases del tronco pulmonar, la aorta y las válvulas del corazón. Y aunque no es un verdadero esqueleto, proporciona la estructura y el soporte para el corazón. Además, aísla las aurículas de los ventrículos, como les había mencionado anteriormente. En la juventud, esta estructura de colágeno está libre de adherencias de calcio y es bastante flexible. Con el envejecimiento puede acumularse en este esqueleto algo de calcio. Por último, diremos que esta acumulación contribuye a retrasar la onda de despolarización en los pacientes geriátricos, que puede tener lugar desde el nodo AB y el haz de His, que esas partes las veremos ahora en la explicación del sistema de conducción del corazón. Entonces, el sistema de conducción cardíaco son las estructuras desde donde se produce y se transmite el estímulo eléctrico que permite la contracción del corazón. Sus principales elementos, como los notamos en la imagen, son el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular o nodo AB, el haz de His y las fibras de Purkinje. En un latido normal, el impulso eléctrico es generado por el nodo sinusal, desde donde se propaga a ambas aurículas, provocando la contracción auricular. Mediante las vías preferenciales auriculares, el impulso llega al nodo auriculoventricular, que tras retrasar el impulso lo transmite al haz de His, y este, a través de sus 2 ramas, lo propaga a todo el miocardio por las fibras de Purkinje. Para que se entienda un poco mejor lo que les hablaba anteriormente, les traigo un pequeño video para que así lo puedan notar ustedes mismos. Entonces, como conclusión, vamos a tomar que llamamos sistema de conducción cardíaco a las estructuras que garantizan la generación y transmisión de los impulsos eléctricos en el corazón, donde dicho impulso es generado por el nodo sinusal en la región superior de la aurícula derecha y se transmite a través de vías preferenciales al nodo auriculoventricular localizado en la base de la aurícula derecha. Y así lo pueden observar ustedes mismos en el video.
El nodo auriculoventricular retrasa el impulso antes de transmitirlo al haz de His, que atraviesa el cuerpo fibroso central, permitiendo la conducción a los ventrículos. El haz de His se divide en dos ramas, derecha e izquierda, de las cuales se subdivide en dos fascículos, que son el anterior y el posterior, como lo pueden notar en el video. Y por último, diremos que tanto la rama derecha como los fascículos de la rama izquierda se ramifican en la red de fibras de Purkinje, encargada de provocar la despolarización y contracción del miocardio ventricular. Gracias. Podemos observar que la porción de la arteria aorta que se observa en este mediastino es la aorta ascendente, que tiene 5 centímetros de diámetro, y en ella podemos identificar sus ramas, que son las arterias coronarias derecha e izquierda. Hablaré sobre la arteria coronaria derecha. Se origina en el seno aórtico derecho de la aorta ascendente. Pasa anteriormente o hacia la derecha entre la auricular derecha y el tronco pulmonar. Después desciende verticalmente en el surco coronario entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Al llegar al borde inferior del corazón, se dirige posteriormente y continúa en el surco sobre la cara diafragmática y la base del corazón. Durante todo este recorrido de la arteria podemos identificar sus ramas, que son la arteria auricular, que es esta, pasa por el surco entre la aurícula derecha y la aorta ascendente y da la rama para la irrigación del nodo sinoauricular. Después tenemos la arteria marginal derecha, que es esta, que se localiza en el margen inferior del corazón. Se dice que continúa a lo largo de este borde hasta el vértice del corazón. Después tenemos la arteria intraventricular posterior, se localiza en la cara diafragmática del corazón. Después se dice que la arteria coronaria irriga la aurícula y ventrículo derecho, los nódulos sinusal y auricular ventricular, el tabique interauricular, una parte de la aurícula izquierda, el tercio posterior inferior del tabique interventricular y la parte de la cara posterior del ventrículo izquierdo. Les hablaré sobre la arteria coronaria izquierda, que es esta. Se origina en el seno aórtico izquierdo de la aorta ascendente. Pasa entre el tronco de la arteria pulmonar y la aurícula izquierda antes de entrar al surco coronario. Mientras permanece posterior al tronco pulmonar, la arteria se divide en sus dos ramas terminales, que son la rama intraventricular anterior, que es esta, que se dice que esta rodea el lado izquierdo del tronco pulmonar y desciende de manera ubicua hacia el vértice del corazón en el surco ventricular anterior. Después tenemos la rama circunfleja, que es esta, que discurre hacia la izquierda en el surco coronario y a la base, la cara diafragmática del corazón, y generalmente termina antes de alcanzar el surco intraventricular. Después tenemos que la arteria coronaria izquierda irriga la mayoría de la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, la mayor parte del tabique interventricular, incluyendo el fascículo auricular ventricular y sus ramas. Seguimos con el drenaje venoso del corazón. Se dice que el seno coronario es un conducto venoso amplio situado en la parte posterior del surco coronario. Es la continuación de la vena cardíaca mayor y desemboca en la aurícula derecha. Recibe 4 tributarias principales, que está la vena cardíaca magna, que es esta. Esta comienza en el vértice del corazón y asciende en el surco intraventricular anterior, donde se relaciona con la arteria ventricular anterior. Después tenemos la vena cardíaca media, que es esta, que comienza cerca del vértice del corazón y asciende en el surco intraventricular posterior hacia el seno coronario. Esta se asocia con la arteria intraventricular posterior. Después tenemos la vena cardíaca menor, que la acompaña a la arteria coronaria derecha en todo su recorrido, y puede recibir una vena marginal derecha que acompaña a la rama marginal
de la arteria coronaria derecha a lo largo del margen agudo del corazón, que es esta. Esta sería la vena cardíaca menor. Por último, tenemos la vena posterior del ventrículo izquierdo, que es esta. Se sitúa en la cara posterior del ventrículo izquierdo, justo a la izquierda de la vena cardíaca media, que es esta, y desemboca en el seno coronario o en la vena cardíaca mayor. Teniendo ya la circulación, se dice que el corazón funcionalmente está formado por dos bombas separadas por un tabique. La bomba derecha recibe la sangre no oxigenada del cuerpo y la envía a los pulmones. La bomba izquierda recibe la sangre oxigenada de los pulmones y la envía hacia el cuerpo. Cada bomba está formada por una aurícula y un ventrículo separados por una válvula. Las aurículas de paredes delgadas reciben la sangre que llega al corazón, mientras que los ventrículos con pared relativamente gruesa bombean la sangre fuera del corazón. Existen dos tipos de circulaciones, y aquí con eso les voy a explicar. Se dice que la circulación mayor o sistemática se inicia en el ventrículo izquierdo y finaliza en el atrio derecho. Se dice que la sangre oxigenada sale del ventrículo izquierdo a través de la arteria aorta para nutrir todo el cuerpo y la sangre oxigenada regresa al atrio derecho proveniente de los tejidos del cuerpo a través de las venas cavas. Después tenemos la circulación menor o pulmonar, se inicia en el ventrículo derecho y finaliza en el atrio izquierdo. La sangre no oxigenada fluye desde el ventrículo derecho hacia los alvéolos pulmonares por medio de la arteria pulmonar y regresa como sangre oxigenada desde los alvéolos pulmonares hacia el atrio izquierdo, ¿sí?, a través de las venas pulmonares. Siguiendo con la circulación, aquí les dejo otros ejemplos que podemos ver cómo es la circulación menor y la circulación mayor. Para finalizar mi participación, les voy a contestar el caso clínico que nos piden, que fue diagnosticado con infarto agudo de miocardio, recordando que el infarto del miocardio es una patología que se caracteriza por la muerte de una porción del músculo cardíaco, que se produce cuando se obstruye completamente una arteria coronaria. Y las preguntas de este es: ¿qué estructuras forman la cara inferior o diafragmática del corazón? Está formada por el ventrículo izquierdo, derecho y el atrio derecho. ¿Qué arteria se encarga principalmente de la irrigación de la cara inferior del corazón? Es la arteria coronaria derecha. ¿Cuál es la localización del foco aórtico? Se dice que es el espacio intercostal inmediatamente a la derecha del esternón. Es el que permite identificar las características de los ruidos que se generan en la relación a la válvula aórtica. ¿Quién se encarga de la inervación parasimpática y simpática del corazón? El sistema simpático inerva todo el corazón y el parasimpático inerva el nodo sinusal, el aurículo, el tronco y los troncos principales de las coronarias, siendo su distribución en los ventrículos muy poca. Después nos tenemos de las estructuras que conforman el sistema de conducción nerviosa del corazón, a cuál se le denomina el marcapaso del corazón. Se le denomina así a los nodos sinusal. ¿Por qué? Sí, es el primer componente del sistema de conducción. Es una estructura subepicárdica en forma de hueso situada entre la vena cava superior y la orejuela derecha primaria. Su principal característica es el automatismo de sus células, que generan una estimulación eléctrica a una frecuencia de 60 a 100 impulsos por minuto, iniciando el estímulo eléctrico y controlando el ritmo cardíaco. Por esta razón se le llama el marcapaso natural del corazón. Y por último, ¿qué arteria irriga el nodo sinoauricular? Es la rama de la arteria coronaria derecha, que es la arteria auricular. Esta sería toda mi participación. Muchas gracias.